Bueno, seguimos con ángulos adyacentes, ¿sí? Y sabemos que dos ángulos son adyacentes si tienen el mismo vértice, ¿sí? Aquí el ángulo A que es este es el ángulo A, ¿sí? Y el ángulo B son adyacentes, ¿por qué? Porque tienen el mismo vértice, veamos aquí, ¿sí? Vean, ángulo A, este es el ángulo A, ese es el ángulo A, ¿sí? Voy a borrar. Y este es el ángulo B, este es el ángulo B. Y vemos cómo los dos tienen el mismo vértice, ¿sí? Y los ángulos adyacentes también vemos que tienen, aparte de tener el mismo vértice, tienen un lado en común. El lado OB, ¿sí? Es el lado común entre los dos ángulos, entre el ángulo A y el ángulo B. O sea, este lado no común debe estar en medio de los lados no comunes, OA y OC, ¿sí? Bueno, aquí el ángulo A, este que está aquí, este es el ángulo A. Hacerlo más para acá. Ahí tenemos la flecha, este es el ángulo A. Y este es el ángulo B. El vértice del ángulo A es este. Y el vértice del ángulo B es este. Pues no son adyacentes porque para comenzar no son adyacentes porque no tienen el mismo vértice. ¿Sí? Bueno, nos vamos con este. Aquí tengo, vamos a hacerlo más despacito. Aquí tengo, este es el ángulo A, veamos. De aquí a aquí es el ángulo A, ¿sí? De allí a allí es el ángulo A. Está marcado con azul, muy bien. Ahora, desde aquí va a empezar, vean, desde aquí hasta acá es el ángulo, ¿sí? B. Vean cómo el ángulo B es mucho mayor que el ángulo A. El ángulo B, voy a poner ahora acá, el de azul es el ángulo A, ¿sí? Y entonces voy a marcar con rojo el ángulo, el que está de rojo aquí es el ángulo, este que está de rojo es el ángulo B, ¿sí? El mayor, bueno. Si tienen el mismo vértice los dos, vemos aquí el ángulo A y el ángulo B tienen el mismo vértice. Pero el lado común, este es el lado común que tienen ellos, ¿sí? El lado común OA, o sea, este lado forma parte del ángulo A y forma parte del ángulo B. Pero este lado común entre los dos ángulos debe estar en el medio, por eso no son adyacentes. Debe estar en medio de los dos que no son no comunes.